Bien, estamos en comunicación con el diputado nacional Fabio Quetglas, un diputado de origen radical del Juntos por el Cambio, y la verdad que él además es un especialista que se ha formado a nivel académico en diferentes trayectos de su educación en la universidad pública, en lo que el futuro nos está indicando con la pandemia, ¿no? Que estas ciudades, estas grandes urbes, ya no dan para más, que son un efecto de lo que estamos viviendo, las grandes conglomeraciones humanas. ¿Y cómo se pueden proyectar entonces, Fabio, el futuro de las ciudades? ¿Qué planificación se puede hacer de parte de los estados de aquí en más? Déjame que te tome un minuto y te explico perfectamente todo. Nuestras áreas metropolitanas contemporáneas, ya sea México DF, Nueva York, Buenos Aires, San Pablo, Shanghái, son el resultado de un proceso sociotecnológico que hemos denominado el industrialismo. La industrialización retiró gente del campo y la hizo migrar a la ciudad porque en la ciudad estaban los mejores salarios, el empleo, las expectativas. La aglomeración favorecía la generación de infraestructuras porque las amortizaba más fácil por el volumen de personas que vivían. La coexistencia de grandes volúmenes humanos permitió una revolución, digamos, de interrelación personal, de creatividad, etc. Y hemos heredado, después de 200 años de industrialismo, estas megalópolis tan significativas, pero que venían creciendo de todas maneras, de manera sustantiva, o sea, no, más allá de las patologías que todo el mundo sabe que existen en las grandes ciudades, los problemas de gestión de la basura, de gestión de la movilidad, etc., las grandes ciudades venían creciendo sistemáticamente. Pero a partir de febrero de este año, cuando primero se visibiliza el coronavirus y el mundo toma registro del riesgo de su contagiosidad, etc., hay un momento, digamos, en que el gobierno chino no sabe qué hacer y frente a esa situación de no saber qué hacer, toma una decisión drástica de establecer una cuarentena. La cuarentena inicial de Wuhan, 70 millones de personas. En ese momento, en el momento en que se establece la cuarentena, era la cuarentena más importante de la historia de la humanidad, 70 millones de personas. 20 días después había 3.000 millones de personas en cuarentena. 70 millones era la más grande de la historia de la humanidad. Y 20 días después, 3.000. ¿Y por qué 20 días después había 3.000 millones de personas en cuarentena? Porque se había mostrado la cuarentena como una respuesta eficiente. Cuando el día 15, 16, 17 de la cuarentena de Wuhan los casos cayeron en picada, el mundo occidental advirtió que ese era el camino, en principio, para responder a la pandemia. Y esto, que parece que no tiene nada que ver con las ciudades, tiene mucho que ver porque lo que quedó demostrado es que el control territorial no es neutro en materia de eficiencia de las políticas públicas. La cuarentena de Wuhan fue tremendamente exitosa, justamente porque fue una cuarentena muy estricta, muy consistente, pero el aprendizaje hacia adelante es que probablemente los países del primer mundo, digo los países del primer mundo porque son los que van a tener más recursos para responder, etc., muy presumiblemente gestionen un orden territorial postmetropolitano. ¿Qué significa esto? Que desalienten las migraciones, que desalienten las ciudades de más de 10 millones de habitantes, por poner un ejemplo, y que comiencen a alentar a lo que se llama una estrategia de red de ciudades intermedias, Y etc. vayamos Esto ya, Fabio, vayamos a los ejemplos. ¿Qué ciudades hoy o qué estados han planificado esas ciudades modernas donde va a haber menos densidad poblacional en un único lugar y vamos a poder prever mejor, por ejemplo, este flagelo hoy de las pandemias? bueno, en los estados modélicos en materia de planificación territorial, que uno los mira de afuera y dice, mirá, qué bien diseñado está, etc., son Alemania y Francia, ¿no? Históricamente, ¿no? Esto no es de ahora, ellos siempre han tenido una mirada sobre el territorio muy estricta, han impedido, uno se pone a pensar que Berlín, Múnich y Frankfurt son las tres grandes ciudades alemanas, las tres juntas serían como Buenos Aires, hay que juntar las tres, digamos, ¿no? Berlín es una ciudad de 3 millones y pico, 4 millones de habitantes, Múnich de 2 millones y pico, Frankfurt 2 millones y pico, yo creo que las tres juntas no llegan a ser el área metropolitana de Buenos Aires. Francia lo mismo. Francia es un territorio. ¿Y cómo han logrado convencer a sus habitantes de irse a desplazar a otros lugares? No convencen a nadie. Es todo un sistema de incentivos
todo un sistema de gestión de los servicios públicos, porque la movilidad humana, la migración, el criterio de locación de las personas en el territorio es algo que está muy estudiado, Horacio. Entonces se sabe que las personas se mueven en el 80% de los casos, 85% de los casos, en tiempos no catastróficos, ¿no? Vamos a hablar sin peste, sin guerra, sin persecución, en tiempos normales. En tiempos Vos, normales el 80 o el 85% de la movilidad humana está explicada por el empleo o por las expectativas salariales. Del otro, vos que provenís del radicalismo, ¿fue anticipatorio esto que quedó trunco en su momento de querer trasladar la capital al sur, que Alfonsín no quiso hacer? mira, tampoco, yo no quiero exagerar, porque por supuesto fue una idea vanguardista, una idea que pretendió ser para el momento luminosa en el sentido de un desafío de reorganizar el territorio, pero no estaba acompañado de un programa de ordenamiento territorial como el que la Argentina merece, que básicamente debería basarse en mejorar la rentabilidad de las actividades económicas que tienen un potencial en el NEA y en el NOA, porque quiero decirte una cosa, el 70% de la migración que alimenta a los conurbanos de Rosario, Córdoba y Buenos Aires, no vienen de cualquier lado, sabemos de dónde vienen, vienen del noreste y del noroeste, ¿no? De las 10 provincias pobres, digamos, de la Argentina, de Chaco, Santiago del Estero, etc. Entonces, más que gestionar el área metropolitana, vos lo que tenés que pensar es cómo haces para retener allá. Digamos, es muy difícil que una persona de aquí salga, bueno, bajo régimen de incentivos la gente se mueve, pero vos le tenés que aumentar la rentabilidad económica a las actividades vinculadas al noreste y al noroeste ¿Y, argentino. y qué mirada tiene Y esto, Fabio, con respecto al gran hoy elemento de bomba virósico que es el conurbano y el AMBA? ¿Cómo ves esos desplazamientos y cómo se podría desanudar esa cuestión del conurbano? mira, nosotros estamos proponiendo con Facundo Suárez Lastra, hemos dado ingreso a un proyecto de ley esta semana justamente para crear un instituto de regulación del área metropolitana. El área metropolitana, antes que nada, precisa tener un marco institucional porque ya sea el ambiente, ya sea el transporte, ya sea la oferta académica, los espacios verdes, etc. Vos imaginate que nosotros vivimos en un área metropolitana que es un solo ambiente y los criterios de gestión ambiental son muy distintos de la Ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por más esfuerzo que haga la Ciudad de Buenos Aires por gestionar bien el ambiente, si su vecina no lo hace, es un problema. Entonces, hay que generar un ámbito institucional. En esto es difícil porque en general estas gestiones de poder tienen por detrás facultades, competencias, recursos, o sea, es una pelea política difícil, pero la pandemia puso blanco sobre negro de que sin coordinación metropolitana no se puede gestionar adecuadamente el área ¿Cómo metropolitana. cae, por ejemplo, en lo que vos estás contando y describiendo con tanta prestancia, ese proyecto que tuvo en su momento Vidal de desdoblar o de partir el Partido de la Matanza? ¿Está en este contexto o eso solamente fue un objetivo político? No, la verdad es que hay algunos, y La Matanza es un caso emblemático, hay algunas municipalidades que han tomado una dimensión donde es difícil que el gobierno local pueda cumplir con su rol de gobierno de proximidad, de gobierno de representación de corto alcance, de gobierno próximo, de gobierno de primer escalón de la democracia. Entonces, por recursos, por distancia, etc., por un montón de cosas, el intendente de La Matanza ya no parece un intendente, ¿no? Es casi un gobernador. Y la verdad es que los vecinos de San Justo, los vecinos de Ramos Mejía, los vecinos de La Ferrer merecen un intendente, porque hay un montón de cosas que están vinculadas a la recolección de los residuos, Sí. a todos los servicios próximos Eso tiene donde... más que ver con entonces la proximidad y no tanto con lo que estamos hablando, pero lo cito porque causó, antes de que se retirara el gobierno de Juntos por el Cambio, una idea que después no quedó plasmada. Ahora, otra de las cuestiones que se cita de esta pandemia, de esta catástrofe a nivel mundial, económico, social y sanitaria, es que no se le dio bolilla al tema ecológico. Estas nuevas ciudades inteligentes y futuristas, ¿está planificado que van a ser una agenda más amigable con respecto a lo ecológico y de qué manera? Mira, es una discusión, yo creo que el mundo iba lenta y sistemáticamente incorporando su agenda ambiental. Si vos te pones a pensar, no sé, en Buenos Aires hace 50 años se quemaba la basura, digamos, ¿no? O sea, Buenos Aires tenía, las curtiembres tiraban los líquidos sin tratar al riachuelo. O sea, la evolución que ha habido en materia ambiental en los últimos 50 años en el mundo es... ahora,
una buena pregunta que me podría hacer un ambientalista es si es suficiente, si le van, porque también consumimos más, también somos muchos más, si le vamos a ganar la carrera a las necesidades del ambiente. Las ciudades más ambientalmente sostenibles son las ciudades densas, donde la gente se tiene que mover poco, entonces porque vive cerca del trabajo, donde los modelos constructivos hacen que tengamos que gastar poca energía en refrigeración o en calefacción. Eso son cosas, son cambios que son de mucho tiempo, digamos, que no se pueden instalar de un día, porque ¿Cuál citarías que es desde, no sé si querés mencionar un gobierno en particular o los estados en general, cuál dirías que fue la medida hasta aquí más anticipatoria o estamos muy atrás de todo, digamos? ¿Cuál fue la medida que te pareció que marca la cancha a seguir que se tomó en el último tiempo en la Argentina? en Argentina, Sí, en en Argentina. Argentina. Sí, a ver, Es difícil, ¿no? es difícil, es difícil. No, también es difícil a nivel global, tengo que decirlo porque te tengo que decir una cosa que es muy interesante respecto a tu pregunta y permitime que me vaya un cachito al costado y vuelva. No en la Argentina, en el mundo el 80% de la agenda pública es una agenda que responde a las demandas de una crisis, de una situación que sobreviene y entonces el sistema político responde. O sea, el sistema político en el mundo, no en la Argentina, es muy poco vanguardista. O sea, es muy difícil que nosotros pensemos un problema que no está arriba de la mesa